Hoy en Historias Evergreen vamos a ver un caso que, incluso después de muchos años, sigue generando dudas, debate y preguntas sin respuesta. La historia de Silvio Miraso, un joven que despertó con heridas en su cuerpo que muchos compararon directamente con las de la crucifixión de Jesús. Un caso que, para algunos, fue un milagro. Y para otros, algo que simplemente no tiene explicación lógica. A mediados de los años 80, en Argentina, Silvio llevaba una vida completamente normal. No era una persona religiosa en exceso, ni alguien conocido en su comunidad. No tenía antecedentes de comportamientos extraños ni de situaciones fuera de lo común. Era simplemente un joven más, con una rutina tranquila, rodeado de su familia, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Pero una mañana, todo fue diferente. Silvio despertó con una sensación extraña en el cuerpo. Un dolor intenso, localizado, que no podía explicar. No recordaba haberse golpeado, ni haber hecho algo que justificara ese dolor. Era una sensación profunda, incómoda. Como si algo hubiera ocurrido mientras dormía. Al levantarse, decidió revisarse. Y fue en ese momento cuando encontró algo que lo dejó completamente en shock. En sus manos había heridas abiertas. En sus pies. También. No eran rasguños ni marcas superficiales. Eran lesiones claras, visibles. Que no tenían una explicación inmediata, pero lo que realmente hizo que todo se volviera inquietante fue la forma de esas heridas. Coincidían con las marcas que, según la tradición cristiana, dejó la crucifixión. Y en ese momento, lo que parecía un simple problema físico, se convirtió en el inicio de un misterio mucho más grande. Un caso que, con el tiempo, atraería la atención de cientos de personas. Y que hasta hoy, sigue sin una respuesta definitiva. Cuando Silvio Miraso mostró las heridas a su familia, la reacción fue inmediata. Nadie entendía lo que estaba pasando. Al principio pensaron que podía tratarse de algún accidente. Algo que él no recordaba. Pero mientras más observaban las marcas, más evidente era que aquello no encajaba con nada normal. Las heridas no eran superficiales. Estaban ubicadas en puntos muy específicos, las palmas de las manos y los pies. Además, presentaban un patrón extraño, como si hubieran sido provocadas de una manera precisa. No parecían cortes al azar. Parecían responder a algo concreto. Con el paso de las horas, el dolor aumentaba. No era solo una molestia física. Era constante, profundo, difícil de ignorar. Silvio no podía explicar por qué le dolía de esa manera. Ni cómo habían aparecido esas heridas de un momento a otro. Fue entonces cuando alguien lo mencionó. Las marcas eran demasiado similares a las heridas de la crucifixión descritas en la tradición cristiana. Las manos, los pies, incluso la cabeza presentaba señales que recordaban a la corona de espinas. Y en ese momento, la situación dejó de parecer un simple problema físico. Lo que comenzó como una preocupación familiar empezó a convertirse en algo mucho más inquietante. Porque ya no se trataba solo de entender qué le estaba pasando, sino de enfrentar una posibilidad que nadie sabía cómo explicar. Y ese fue el punto en el que todo empezó a cambiar. Con el paso de los días, no solo las heridas llamaban la atención. También comenzó a cambiar su comportamiento. La familia de Silvio Miraso empezó a notar que ya no era el mismo. Había momentos en los que parecía completamente ausente. Como si no estuviera realmente ahí. Se quedaba en silencio durante largos periodos, con la mirada fija, desconectado de todo lo que ocurría a su alrededor. Y cuando volvía en sí, parecía confundido, como si no recordara lo que había pasado. Con el tiempo, estos episodios se hicieron más intensos. Silvio comenzaba a entrar en estados que su familia no podía explicar. Su respiración cambiaba, su tono de voz también. Y su forma de expresarse se volvía completamente distinta. No era solo alguien enfermo o cansado. Era como si, por momentos, otra parte de él tomara el control. Y lo más inquietante era que nadie sabía cuándo iba a ocurrir. Ni cuánto tiempo iba a durar. Durante algunos de esos episodios, ocurrió algo que dejó a todos completamente desconcertados. Silvio comenzó a hablar en idiomas que nunca había aprendido. Palabras, frases, sonidos que no correspondían a su forma habitual de hablar. Algunas personas que lo escucharon afirmaron reconocer estructuras similares al latín. Otras mencionaban sonidos que recordaban al hebreo. Pero Silvio nunca había estudiado esos idiomas. Nunca había tenido contacto con ellos. Y aún así, parecía hablarlos con una fluidez imposible de explicar. A medida que los episodios continuaban, comenzaron a aparecer relatos aún más inquietantes. Silvio afirmaba haber visto figuras, presencias que no podía describir con claridad. En algunos momentos hablaba de una imagen relacionada con Jesús. Como si hubiera tenido una experiencia directa, una visión que lo había marcado profundamente. No siempre hablaba de ello con claridad. Pero cuando lo hacía, su tono cambiaba. Y la forma en que lo contaba hacía que quienes lo escuchaban sintieran que no era algo imaginado. Fue en ese punto cuando la preocupación dejó de ser solo física. Y se convirtió en algo mucho más profundo. La familia ya no solo intentaba entender qué le estaba pasando.
Empezaban a preguntarse si aquello tenía alguna explicación real. O si estaban frente a algo que no podían controlar. Porque las heridas seguían ahí. Los comportamientos continuaban. Y cada día que pasaba, todo parecía volverse más difícil de entender. Lo que estaba ocurriendo con Silvio Miraso dejó de ser un asunto privado. La historia comenzó a correr de boca en boca. Vecinos, conocidos, personas de otras zonas empezaron a escuchar sobre el joven con heridas inexplicables y comportamientos extraños. En pocos días, lo que parecía un caso aislado, se convirtió en algo que atraía la atención de cada vez más personas. Lo que estaba ocurriendo con Silvio Miraso dejó de ser un asunto privado. La historia comenzó a correr de boca en boca. Vecinos, conocidos, personas de otras zonas empezaron a escuchar sobre el joven con heridas inexplicables y comportamientos extraños. En pocos días, lo que parecía un caso aislado, se convirtió en algo que atraía la atención de cada vez más personas. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer los testimonios. Algunas personas afirmaban que, después de estar cerca de él, habían sentido cambios en su cuerpo. Otros decían que el dolor que llevaban tiempo sintiendo desapareció. Incluso hubo quienes aseguraban haber experimentado algo que no podían explicar. Como una sensación intensa, difícil de describir. No todos los relatos eran iguales. Pero todos tenían algo en común, algo había pasado. En algunos casos, las personas buscaban tocarlo, estar cerca de él, o simplemente permanecer unos minutos en el mismo espacio. Se generaban momentos cargados de emoción. Gente llorando, rezando. Personas convencidas de que estaban presenciando algo especial. Pero al mismo tiempo, también había quienes observaban todo con distancia, intentando entender si realmente estaba ocurriendo algo fuera de lo común. Lo que empezó como una historia local, se convirtió en un fenómeno. Cada vez más personas llegaban. Cada vez más testimonios aparecían. Y con eso, también crecía la duda. Porque mientras algunos estaban convencidos de que era un milagro, otros empezaban a hacerse una pregunta clave: ¿qué estaba pasando realmente? A medida que el caso crecía, ya no solo atraía a curiosos y creyentes, también empezó a llamar la atención de médicos y especialistas. Profesionales interesados en entender qué estaba ocurriendo con Silvio Miraso comenzaron a observar el caso desde una perspectiva más racional. Porque más allá de las creencias, había un cuerpo con heridas reales. Y eso debía tener una explicación. Las primeras hipótesis no tardaron en aparecer. Algunos sugirieron que podía tratarse de un fenómeno psicosomático, donde la mente influye directamente sobre el cuerpo. Otros hablaron de autosugestión, de estados mentales intensos capaces de provocar reacciones físicas. Incluso se planteó la posibilidad de que las heridas hubieran sido provocadas. Aunque no había pruebas claras que confirmaran eso. Pero a pesar de las teorías, había algo que no terminaba de encajar. Las heridas aparecieron sin una causa evidente. Los episodios de comportamiento no seguían un patrón claro. Y los testimonios de quienes aseguraban haber experimentado algo seguían acumulándose. Cada intento de explicación dejaba más preguntas abiertas. Y así comenzó el debate. Por un lado, quienes veían el caso como un fenómeno médico o psicológico. Por otro, quienes estaban convencidos de que se trataba de algo espiritual. Algo que no podía medirse ni explicarse con herramientas convencionales. La historia dejó de ser solo un caso. Y se convirtió en un punto de discusión. Con el tiempo, el caso quedó dividido en dos interpretaciones. Para algunos, era un ejemplo más de cómo la mente humana puede generar fenómenos complejos. Para otros, era la prueba de que existen experiencias que van más allá de lo que entendemos. Y en medio de esas dos posturas, seguía estando el mismo hecho: un joven con heridas que nadie pudo explicar completamente. Con el crecimiento del caso, la historia de Silvio Miraso dejó de ser algo local. Los medios comenzaron a interesarse. Periodistas, cámaras y reporteros llegaron al lugar buscando respuestas. O al menos, una explicación que pudiera entenderse. Lo que antes era un fenómeno entre vecinos, ahora estaba siendo observado por miles de personas. La presencia de medios solo hizo que todo creciera aún más. Cada día llegaban más personas. Filas, multitudes. Gente esperando durante horas solo para acercarse, ver o estar unos minutos en el mismo lugar. El ambiente se volvía cada vez más intenso. No era solo curiosidad. Era expectativa, emoción. Y en muchos casos, fe. Pero con esa atención, también llegó la presión. La familia empezó a sentirse sobrepasada. La exposición constante, las preguntas, las opiniones. Todo se acumulaba. Silvio ya no era solo un joven con un caso extraño. Se había convertido en el centro de algo mucho más grande que él mismo. En medio de todo eso, comenzaron a aparecer momentos difíciles de manejar. Personas que reaccionaban de forma intensa, situaciones cargadas emocionalmente, momentos donde el control del entorno parecía perderse por completo. El caso ya no era solo un misterio. Era un fenómeno que crecía sin una dirección clara. Y fue ahí cuando el caso alcanzó su punto más alto. Máxima atención, máxima tensión.
Y al mismo tiempo, la mayor cantidad de preguntas sin respuesta. Porque mientras más personas miraban, menos claro parecía todo. Y en ese punto, el misterio ya no era solo lo que estaba pasando, sino por qué nadie podía explicarlo completamente. Con el paso del tiempo, la atención alrededor de Silvio Miraso comenzó a disminuir. Las multitudes dejaron de ser tan constantes. Los medios se retiraron poco a poco. Y lo que había sido un fenómeno masivo, empezó a desaparecer del foco público. Pero eso no significaba que el caso estuviera resuelto. A pesar de todo lo que ocurrió, nunca hubo una conclusión definitiva. No se confirmó una causa médica clara. No se demostró completamente ninguna teoría. Las heridas, los testimonios, los cambios. Todo quedó registrado, pero sin una explicación que cerrara el caso. Con el tiempo, lo único que permaneció fue el recuerdo. Relatos de personas que estuvieron ahí. Versiones distintas de lo ocurrido. Opiniones divididas entre quienes creen y quienes dudan. Pero ninguna versión logró imponerse como la verdad absoluta. Con el tiempo, lo único que permaneció fue el recuerdo. Relatos de personas que estuvieron ahí. Versiones distintas de lo ocurrido. Opiniones divididas entre quienes creen y quienes dudan. Pero ninguna versión logró imponerse como la verdad absoluta. Y después de todo lo ocurrido, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasó realmente con Silvio Miraso? ¿Fue un caso que la ciencia aún no puede explicar? ¿O algo que simplemente no estamos preparados para entender? Porque hay historias que terminan con respuestas. Y otras que solo dejan más preguntas. Estás viendo Historias Evergreen. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte.